30 de enero de 2026. Washington, D.C., 12:05 p.m. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pulsó un botón y 3 millones de páginas cayeron al mundo. 3 millones. Más de 2.000 vídeos. 180.000 imágenes. 4 décadas de secretos sobre Jeffrey Epstein, uno de los mayores criminales sexuales de la historia moderna, ahora disponibles para cualquier persona con conexión a Internet. Esa noche en Tucson, Arizona, alguien también comenzó a moverse. 36 horas después, Nancy Guthrie, de 84 años, fue arrancada de su cama mientras dormía, y la madre del archivo más grande jamás creado sobre el abuso sexual de menores en América. Ese archivo que nombraba reyes, presidentes y billonarios, fue publicado 2 días antes de que desapareciera la madre de la periodista, que entrevistó a sus víctimas más famosas. Piensa en eso por un segundo, solo un segundo. Antes de que entiendas lo que está pasando con Nancy Guthrie hoy, necesitas entender exactamente qué cayó el 30 de enero de 2026, porque la mayoría de los medios te están dando fragmentos sueltos. Lo que realmente pasó ese día fue esto. El Congreso de los Estados Unidos había pasado la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en noviembre de 2025. Trump la firmó. El Departamento de Justicia tenía hasta diciembre para cumplir. Dijeron que necesitaban más tiempo por el volumen del material. Y el 30 de enero, soltaron lo que describieron como la entrega final. 3 millones de páginas de documentos del FBI, correos electrónicos entre Epstein y sus círculos de poder, registros de vuelos, manifiestos del jet privado conocido como el Lolita Express, registros financieros, declaraciones de víctimas, videos, fotos, y un diagrama interno del FBI cartografiando la red completa de Epstein, con nombres y caras, algunos redactados, algunos no. El mismo día de la publicación, sobrevivientes del abuso de Epstein publicaron una declaración conjunta. No era un comunicado de gratitud, era de furia. Dijeron: los hombres que nos abusaron siguen ocultos. Nosotras somos las que quedamos expuestas. Esto es una traición. Los archivos mostraban que el DOC había cometido un error monstruoso. Redactaron los nombres de algunos hombres poderosos, pero dejaron sin redactar los nombres de las víctimas. Mujeres que habían sobrevivido el abuso siendo niñas vieron sus nombres en titulares de periódicos internacionales. Al mismo tiempo, el congresista Thomas Massie de Kentucky reveló que el DOJ había redactado ilegalmente nombres de coconspiradores de Epstein, personas que la ley ordenaba hacer públicas. Massie y el congresista Ro Khanna presionaron al DOJ. El 10 de febrero, el DOJ cedió y desredactó nombres que habían estado tapados. Uno de ellos, Les Wexner, el billonario exdueño de Victoria's Secret, quien aparecía listado en un documento del FBI del 2019 como coconspirador de Epstein. Wexner había empleado a Epstein como su gestor financiero durante años. Los archivos mostraban la profundidad de esa relación en formas que nadie había visto públicamente antes. El día que se desredactaron esos nombres, 19 de febrero de 2026, también fue el día en que la policía británica arrestó al príncipe Andrés de Gran Bretaña. Repite ese dato en tu cabeza porque es uno de los momentos más extraordinarios de la historia reciente. El 19 de febrero de 2026, el hijo de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, fue arrestado en su mansión en Norfolk, Inglaterra. Era su cumpleaños número 66. Lo arrestaron bajo sospecha de mala conducta en cargo público, basándose en documentación presente en los archivos Epstein, que sugería que Andrés había pasado información confidencial de comercio del gobierno británico a Epstein durante su tiempo como enviado comercial de la corona entre 2001 y 2011. Este fue el primer arresto de un miembro de la Casa Windsor en 379 años. Fue liberado 10 horas después, pero sigue bajo investigación. El hombre, a quien Virginia Giuffre nombró directamente ante las cámaras de Savannah Guthrie en 2019, el hombre por quien Giuffre peleó una batalla legal que terminó en un acuerdo extrajudicial por decenas de millones de dólares. Fue arrestado en su propio cumpleaños, gracias a archivos que el DOSE publicó 48 horas antes de que la madre de Savannah Guthrie
desapareciera. Virginia Giuffre, para quienes no saben, murió el 25 de abril de 2025. Tenía 41 años. Las autoridades australianas dijeron que fue suicidio. Meses antes, había sido impactada por un autobús escolar, mientras manejaba y había publicado en redes que sus lesiones eran graves y su pronóstico incierto. Murió sin ver los archivos completos. Su libro de memorias fue publicado de forma póstuma. La mujer que se sentó frente a Savannah Guthrie y cambió el curso del caso Epstein murió antes de que los 3 millones de páginas llegaran al público. Ahora volvamos a Nancy Guthrie, porque los detalles del crimen en sí mismo no se parecen a nada que los investigadores del FBI han visto en años. El 31 de enero, Nancy cenó con su hija Annie y su yerno Tommaso Cioni. Jugaron juegos de mesa. Tommaso la llevó a su casa. La esperó en el carro hasta que entró. La dejó a las 9:48 de la noche. Lo que el mundo no sabe, lo que casi ningún medio ha enfatizado correctamente, es esto. Nancy no tenía una suscripción activa a su cámara de timbre Google Nest. Eso significa que aunque el dispositivo capturaba imágenes, esas imágenes no se estaban guardando automáticamente en la nube. Cuando los investigadores llegaron, gran parte del metraje había desaparecido para siempre. El FBI pasó días intentando recuperar datos del dispositivo directamente y de los servidores de Google. Lo que lograron recuperar es lo que conocemos. Pero hay algo más. El sospechoso sabía esto, o actuó de una manera que sugiere que conocía el funcionamiento técnico de esas cámaras. Primero intentó arrancar el dispositivo físicamente, con golpes suaves. Cuando no pudo, tomó hojas de la maceta junto a la puerta y cubrió la lente. Luego, a la 1:47 de la madrugada, la cámara fue desconectada completamente. 41 minutos después, a las 2:28 de la madrugada, la aplicación del marcapasos de Nancy fue desconectada de su teléfono. Un marcapasos transmite datos de salud de forma continua. Emite una señal. Alguien sabía que ese dispositivo existía. Alguien sabía que esa señal podía ser rastreada, y alguien lo apagó antes de moverse. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, estuvo a punto de cometer uno de los errores más costosos de toda la investigación. Públicamente anunció que las autoridades estaban usando un helicóptero equipado con un sniffer de Bluetooth del FBI, que podía detectar la señal del marcapasos de Nancy desde el aire. Era la herramienta más poderosa que tenían para encontrarla. El presidente Donald Trump, desde el Air Force One, criticó ese anuncio en público. Dijo que no le gustó que hablaran de eso antes de usarlo, porque si el secuestrador lo escuchaba, simplemente bloquearía la señal. En una investigación donde cada segundo cuenta, la herramienta más prometedora para encontrar a una mujer de 84 años fue anunciada en televisión nacional antes de ser desplegada. Pero lo que sigue es donde la investigación se complica de una manera que nadie anticipó. Las notas de rescate comenzaron a llegar. Una, al canal Cold TV de Tucson, luego otra a TNC, 4 en total. La primera tenía fecha límite el 5 de febrero y pedía criptomonedas. La segunda tenía fecha límite el 9 de febrero. Ambas pasaron sin que nadie pagara o recibiera a Nancy. Entonces, el FBI reveló algo que cambió el tono de toda la investigación. Una de las notas era falsa. Alguien, un impostor, había enviado una nota de rescate haciéndose pasar por el secuestrador real. Ese impostor fue arrestado. Los medios no dieron muchos detalles sobre quién era, pero el FBI confirmó que estaba detenido. Esto significa que mientras los investigadores procesaban 4 notas tratando de determinar cuál era auténtica y cuál no, mientras coordinaban con equipos de criptografía para rastrear las carteras de Bitcoin, mientras analizaban las palabras y el estilo de escritura de cada carta, al menos una de ellas era pura fabricación, creada por alguien que decidió aprovechar el secuestro de una anciana para lo que sea que estuvieran buscando. Y mientras tanto, la nota que decía: sé lo que vi hace 5 días al sur de la frontera y me dijeron que me callara. Sé quién es. Y eso definitivamente era Nancy con ellos. Esa nota llegó a TNC, el sur de la frontera, México. El ABC News
reportó que el FBI había contactado a autoridades mexicanas. Madres Buscadoras de Sonora, el grupo activista que ha encontrado cuerpos enterrados en fosas clandestinas en el norte de México, comenzó a buscar a Nancy en territorio mexicano. Hay algo que nadie ha dicho públicamente, pero que existe en los antecedentes de esta familia, que hace que México sea un detalle imposible de ignorar. El padre de Savannah Guthrie, Charles Guthrie, murió en 1988 durante un viaje de exploración minera en México. Tenía 49 años. Nancy quedó viuda con 3 hijos pequeños. Charles murió en México. 38 años después, existe la posibilidad de que Nancy esté en México. El 18 de febrero, una madre y su hijo fueron detenidos para interrogatorio. Sus nombres no fueron publicados por respeto a que no eran sospechosos formales. El hijo no tenía ninguna conexión con Nancy, dijo el sheriff, liberado sin cargos. Luego llegaron los resultados del guante. El guante negro encontrado a 3 kilómetros de la casa de Nancy, el que aparentemente coincide con los guantes del sospechoso en el video, fue enviado a un laboratorio privado en Florida. Resultado: ADN de un hombre desconocido. Ese ADN fue ingresado a CODIS, la base de datos nacional del FBI, con 19 millones de perfiles de ofensores y más de 1 millón de perfiles forenses. Resultado: sin coincidencias. 0 resultados en una base de datos de 19 millones de perfiles. Luego llegó la noticia aún más complicada. El ADN encontrado dentro de la casa de Nancy es mixto. Contiene información genética de al menos 2 personas diferentes. Eso sugiere que puede haber más de un sospechoso. Las autoridades lo confirmaron. No han descartado la posibilidad de que múltiples personas hayan estado involucradas en el secuestro de Nancy Guthrie. Ahora los investigadores están usando genealogía genética, la misma tecnología que identificó al asesino del Estado Dorado en California después de décadas. La misma tecnología que identificó a Bryan Kohberger, quien asesinó a 4 estudiantes en la Universidad de Idaho. La experta en ADN Cece Moore apareció en el programa Today de NBC y dijo algo que se clavó en la memoria de todos los que lo escucharon. Si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo, porque usando genealogía genética investigativa va a ser identificado. Es solo cuestión de tiempo. Tiempo, la palabra que más duele en este caso. Nancy tiene un marcapasos. Necesita medicamentos diarios. Cada día que pasa sin medicación es un día que su cuerpo está bajo una presión que puede volverse irreversible. Los investigadores lo han dicho desde el primer día. Su salud podría estar deteriorándose por cada hora que pasa. Hoy es 23 de febrero, día 23. La investigación sigue activa. El sheriff Nanos dijo el domingo que está expandiéndose, no reduciéndose. Los investigadores están identificando las prendas de ropa del sospechoso vistas en el video. Los zapatos, los pantalones, la chaqueta. Están trabajando con Walmart para rastrear a cada persona que compró la mochila específica del sospechoso. El ADN está siendo procesado con genealogía genética en bases de datos públicas, porque la ley prohíbe usar Ancestry.com o 23andMe sin una orden judicial. La recompensa es de $2.500, $100,000 del FBI, $100,000 de un donante anónimo a través de 88 Crime, 2.500 adicionales de otras fuentes. Un abogado de Milwaukee llamado Michael Hoppy ofreció los $100,000 adicionales. Savannah Guthrie, que suspendió su trabajo en el Today Show, incluyendo la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, publicó el domingo pasado: "Nunca nos vamos a rendir en buscarla". Su hermano Cameron dijo: "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto". El presidente Trump llamó a Savannah personalmente. Prometió recursos federales. Luego, en el Air Force One, dijo que la investigación iba muy bien y que había pistas fuertes. Ninguna de esas pistas se ha traducido en un arresto. Ahora la pregunta que millones de personas siguen haciéndose en redes sociales, la pregunta que empujó a 17 millones de personas a buscar el nombre de Nancy Guthrie combinado con el nombre de Jeffrey Epstein en 7 días. Los archivos de Epstein cayeron el 30 de enero. Nancy desapareció el 1 de febrero. El príncipe Andrés
nombrado por la entrevistada más famosa de Savannah Guthrie, fue arrestado el 19 de febrero. Resignaciones en cascada en Europa. Miroslav Lajčák, asesor de seguridad nacional del primer ministro de Eslovaquia, renunció al día siguiente de la publicación de los archivos porque su nombre aparecía en ellos. Los archivos nombraron a Trump, a Clinton, a Elon Musk, a Les Wexner, a figuras del mundo de los medios, de las finanzas, de la política. Hay 6 millones de páginas de evidencia. El de Hoyo solo liberó 3,5 millones. El Congreso está presionando para ver el resto. Y en algún lugar dentro de esas 3,5 millones de páginas que sí fueron liberadas, dentro de los diagramas del FBI, dentro de los registros de las entrevistas con víctimas, está la cobertura periodística del caso. Las entrevistas de NBC, los reportajes que pusieron caras y voces a los nombres redactados. El trabajo que Savannah Guthrie hizo durante años para darle voz a mujeres que de otra manera nadie hubiera escuchado. ¿Está el secuestro conectado a todo eso? Las autoridades no han establecido esa conexión. No hay evidencia pública que la confirme. El FBI ha dicho en múltiples ocasiones que están investigando todas las líneas posibles, sin descartar ninguna y sin confirmar ninguna. Pero hay algo que sí es absolutamente cierto, verificado, documentado sin posibilidad de disputa. En la segunda semana de febrero de 2026, Internet colapsó con teorías que conectaban el secuestro de Nancy con los archivos de Epstein. Esas teorías llegaron a 17 millones de personas. Una de esas teorías era mentira, la que decía que FS Global, la empresa del esposo de Savannah, aparecía como coconspirador en los archivos. Es falso, verificado como falso por múltiples organizaciones independientes. Pero la desinformación no necesita ser verdadera para causar daño. El sheriff de Pima tuvo que convocar una conferencia de prensa para defender a la familia Guthrie de acusaciones que circulaban en las redes. Dijo en sus propias palabras: sugerir lo contrario no es solo incorrecto, es cruel. Mientras esa conferencia de prensa ocurría, el sospechoso todavía no tenía nombre. Esta es la última cosa que necesitas saber sobre este caso. No una teoría, un hecho. Hay ADN en una base de datos de genealogía pública, esperando ser comparado con el ADN encontrado en la casa de Nancy Guthrie. Ese proceso, dependiendo de la calidad de la muestra y la cobertura de la base de datos, puede tomar días o semanas. Cuando llegue una coincidencia, será conclusiva. Los científicos lo dicen con certeza absoluta. Este método no falla. Eso significa que en algún lugar del mundo, hoy mismo, vive una persona cuya familia alguna vez decidió subir su ADN a una plataforma pública de genealogía. Esa persona ni siquiera sabe que sus datos van a identificar al individuo que tomó a Nancy Guthrie. No lo sabe todavía. Pero los algoritmos ya están buscando. Una mujer de 84 años. Marcapasos, medicamentos diarios. 23 días sin que su familia sepa si está viva. 23 días en que los archivos más grandes de la historia del tráfico sexual llevan abiertos al mundo. 23 días en que el hijo de una reina fue arrestado por primera vez en casi 4 siglos y un sospechoso enmascarado que todavía no tiene nombre. Si sabes algo, si viste algo, si reconoces esa mochila, esos guantes, ese holster inusual, ese bigote negro, si sabes quién era la persona en ese video, 1-800-CALL FBI. La recompensa es de $2,500 millones. Porque Sesemur tiene razón. Es solo cuestión de tiempo. La pregunta es cuánto tiempo le queda a Nancy.